Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches a todos. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo saber que el Corán es palabra de Dios. Recuerden que en la anterior clase habíamos estudiado, habíamos tratado el tema cómo saber que la Biblia, o sea, que la Biblia no es un texto sagrado. Igual no hemos terminado este tema, por eso vamos a ver los argumentos del Corán, porque el Corán, si llegamos a los argumentos de, que, de la autenticidad del Corán, pues nos va a ayudar el Corán para, o el Corán va a sostener la idea de que la Biblia no es un texto sagrado. Además, o sea, no se acaba aquí, no se termina aquí, sino que en el cuarto pilar de la fe, cuando veamos en la profecía de Jesús, que la pasa con él, o sea, mencionaremos y citaremos textos de la Biblia que hablan de la profecía de Jesús, que hablan de que Dios es único, que es el único que debe ser adorado, y también que Jesús era un siervo, más no hijo de Dios o Dios, como se dice. Y con eso, pues, se terminará o se llegará a finalizar con los argumentos de que la Biblia no es un texto sagrado. ¿Ya? Entonces, comenzaremos entonces nuestro tema sobre cómo saber que el Corán es palabra de Dios. Primero, sabemos todos que el Corán fue revelado a un profeta llamado Muhammad. Y para hablar de este tema, tenemos que hablar de Muhammad primero un poco. ¿Ya? Muhammad, que la paz sea con él, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es un hombre que es conocido por los historiadores, es conocido por los orientalistas, es decir, orientalistas son personas que estudiaron digamos, que estudiaron Oriente, que estudiaron, digamos, la cultura, la religión, etcétera, de Oriente. Se llaman los orientalistas. Son sabios, son personas, bueno, que tienen conocimiento, eh, que son personas occidentales de Europa, de Estados Unidos, etcétera, y pues que estudiaron la cultura, la religión de Oriente. Y ellos mismos reconocen a una persona llamada Muhammad y que recibió el Corán, que recibió, según se dice, porque ellos no creen en esto. Algunos sí, bueno, solo Dios sabe si lo hacen, si lo han hecho o no, pero sí han declarado, algunos de ellos han declarado, o varios, que la ley, eh, pues y las enseñanzas del profeta Muhammad son las mejores enseñanzas, ¿no? Y eso podemos ver, inshallah, también en el cuarto pilar de la fe, cuando hablemos del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y que es un profeta. Entonces, el profeta Muhammad, o sea, no, yo no les voy a decir que sí existe porque los musulmanes reconocemos a él, sino es que gente no musulmana, la historia, los historiadores y el orientalismo, los orientalistas, reconocen a una persona famosa, conocida en la península arábiga y que sus enseñanzas llegaron a los extremos de la tierra, esa persona llamada Muhammad. Entonces, esa persona existe. Muy bien. También ellos mismos estudiaron lo que se llama el Corán. Ellos mismos se reconocen que existe un libro llamado el Corán, ¿no? Que los musulmanes creen que es la palabra de Dios, es la última palabra de Dios, pues revelada al último profeta y mensajero Muhammad, según los musulmanes. Aunque también algunos de ellos o varios, pues declaran que el Corán es una ley perfecta y que tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, estos son dos datos muy importantes de que sí, Muhammad y el Corán existen. Así que, o sea, existen por
digamos, por los no musulmanes, por sabios occidentales y por, digamos, o sea, personas que han hecho estudios sobre Oriente, ¿no? Y que sí, todo eso existe en esta zona. Ahora bien, el Corán, el Corán tiene muchos argumentos para afirmar su autenticidad y que proviene de Dios. Tiene muchos. Primero, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios, que antes de ser profeta era un hombre conocido por su veracidad, por su también, por ser fidedigno y por ser el veraz. Así era llamado al-Amin, as-Sadiq al-Amin, el veraz, el confiable, antes de ser profeta, porque él se hizo profeta a los 40 años. A los 40 años. Es decir, antes de los 40, él ni siquiera, nunca imaginaba que va a ser un profeta o que va a conocer algo que se llama Corán, etc. No. Pero sí, nunca, o sea, él nunca adoró un ídolo, estatua, etc. ¿No? Eh, ya que desde su nacimiento, pues, aparecieron varios milagros, ¿no? De su profecía, o tenía varios milagros de su profecía, pero él se dio cuenta que era profeta a los 40 años, cuando ya comenzó a recibir la revelación que es el Corán. Entonces es importante saber que el profeta Muhammad, antes de ser profeta, era una persona entre su gente conocida por la veracidad y por, digamos, la confianza que él tenía. Por la confianza que él tenía. Esos también son datos muy importantes. Eh, porque los vamos a necesitar para argumentar la autenticidad del Corán. Muy bien. Y cuando, de hecho, cuando el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya, que él, o sea, era conocido por decir la verdad siempre, por la confianza o por ser el confiable, o sea, justo cuando él comenzó a predicar las primeras palabras del Corán, ¿qué es lo que hizo? Juntó a la gente o sea, ahí cerca de la Kaaba y les preguntó, señores, si yo les digo que detrás de esta montaña hay un ejército que los va a atacar, ¿ustedes me creerían? Todos dijeron sí, sí te creemos, porque en verdad te conocemos hace años, que siempre dices la verdad y que pues eres una persona recta, correcta, ¿no? Eso es lo que conocemos de ti. Entonces, cuando él se aseguró de que ellos lo creen a él en todo lo que él dice y o sea, lo siguen creyendo, él dijo en este momento, él les reveló, digamos, una orden de Dios. Él les dijo que les soy a ustedes un amonestador de un castigo terrible en la otra vida. Pues algunos de ahí comenzaron ¿qué dice este señor? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque les tocó su religión, que adoran, a ídolos, estatuas, etc. Entonces, en ese momento comenzó ya comenzó, digamos, el enfrentamiento, la confrontación, etc. Entonces, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, cada verso que recibía o cada alea que recibía, pues la transmitía a sus compañeros. La transmitía a sus compañeros. Y Allah subhanahu wa ta'ala, en el Corán, pues mencionó que el profeta Muhammad dice, o sea, cuando, por ejemplo, sucede algo, cuando, por ejemplo, o sea, le preguntan sobre algo y él
no tiene la respuesta, sino la espera de arriba, ¿no? O sea, de Dios. Eh, y cuando demora la respuesta y no viene todavía del cielo, ¿no? Ellos le dicen, o sea, Dios dice, cuando no se le revela al profeta Muhammad un nuevo versículo, le dicen en tono burlón, ¿por qué no has inventado uno? Diles, solo sigo lo que mi Señor me revela. Este Corán es un milagro de su Señor, guía y misericordia para la gente que cree en él. O sea, si el Corán, o sea, hay tres probabilidades. Una, la primera, que el Corán era de otra persona, o sea, digamos, era palabra, era una palabra que recibía otra persona que no sea Muhammad. La segunda probabilidad es que era palabra de Muhammad. Y la tercera probabilidad es que era y que es palabra de Dios. La primera probabilidad es imposible. ¿Por qué? Porque, como decía al comienzo, que la historia dice y los orientalistas dicen que toda la gente sabe que el Corán es, o sea, el Corán tiene que ver con Muhammad, no con otra persona. Tiene que ver con Muhammad, no con otra persona. Entonces, la primera probabilidad no vale. Es falsa. La segunda, que es palabra de Muhammad. O sea, si fuera palabra de Muhammad, ¿no? Él, pues, daría respuestas, ¿no? Él no esperaría o sea, esperaría o sea, recibir, digamos, versículos del Corán a través de Dios, a través del ángel Gabriel, ¿no? Y aquí la gente se está burlando de él. O sea, dice Dios, cuando no se le revela al profeta Muhammad un nuevo versículo, le dicen en tono burlón, ¿por qué no has inventado uno? Diles, solo sigo lo que mi Señor me revela. Este Corán es un milagro de su Señor, guía y misericordia para la gente que cree en él. ¿Acaso alguien de nosotros, pues, soporta la burla? Nadie soporta la burla, ¿no? Y la gente se ríe de ti, ¿no? O sea, nadie puede soportar esto, ¿no? Pero el profeta Muhammad no podía inventar algo, no podía decir algo, porque el Corán no era de él, ¿no? Si fuera de él, podría decir, podría responder, podría hablar de lo que él, o sea, de lo que él le daba la gana, pero él no. A pesar de la burla, a pesar ¿no? Eh, de los, también a veces de los insultos, etcétera, él nunca pudo inventar algún versículo del Corán. Es más, Dios dice, si el profeta hubiera atribuido algo falsamente a mi mensaje, lo habría apresado severamente. Luego le habría cortado la arteria vital y nadie habría podido impedirlo. ¿Acaso alguien puede hablar de sí mismo? ¿Acaso alguien, o el autor, el escritor de un libro, puede amenazar a sí mismo? ¿No? Puede, digamos, miren, es una amenaza muy fuerte. Dios dice, si el profeta hubiera atribuido algo falsamente a mi mensaje, lo habría apresado severamente. Luego le habría cortado la arteria vital y nadie habría podido impedirlo. ¿Quién puede escribir de sí mismo esto? ¿Ya? Y también, eh, bueno, hay varios versículos al respecto. Entonces, eso el Corán no podría ser palabra de Muhammad. Palabra de Muhammad. Entonces, lo que queda, o la única probabilidad que queda es que es de Dios. Y ahora vamos a ver, o sea, los argumentos de que el Corán es de Dios. Es palabra de Dios. Primero, como hemos escuchado, que el profeta Muhammad no podía, o sea, soportaba los insultos, las burlas de la gente, ¿no? Y si el Corán no fuera palabra de Dios, él no tendría que esperar, o no tendría que, también, como es conocido, no tendría que tener mucha paciencia durante años, durante 23 años,
¿ya? No tendría que soportar, digamos, la inmigración de Meca a Medina, tanto él como sus compañeros, porque la gente sufrió bastante, padeció bastante. Hay gente que murió o sea, o sea, para mantenerse, digamos, firme en el Islam, por no querer rechazar el Islam, por no querer abandonar el Islam. ¿Ustedes piensan que uno, pues, se entrega su vida para mantenerse musulmán? O sea, ¿ustedes piensan que eso es una mentira? O que el Corán es, si fuera de Muhammad, esa gente como, digamos, como la familia de Yasir, como también Asia, que fue la mujer, el primer mártir o la primera mártir en el Islam, ¿no? Que solo digamos, fue mártir porque fue matada o fue asesinada, ¿no? Siendo la primera mártir del Islam, porque no quiso rechazar el Islam, no quiso abandonar el Islam, no quiso dejar el Islam. ¿Ustedes piensan que, o sea, uno puede, digamos, sacrificarse, o sea, por una mentira? No, no. ¿O por algo dudoso que tiene duda? No, tampoco, ¿no? Tampoco. La gente perdió la vida para mantenerse musulmana, ¿no? Entonces, Dios dice también en otra sura, Dios amenaza al profeta Muhammad, ¿no? Le llama la atención más bien en esta sura. El capítulo 80, no sé si lo están viendo conmigo o no. El Señor dice, oh Muhammad, frunciste el ceño y le diste la espalda al ciego cuando se presentó ante ti. O sea, ¿a qué se refiere eso? Lo que pasa que referencia a cuando Abdullah ibn Maktum, un hombre ciego, ¿no? Interrumpió al profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que estaba predicando el Islam a los nobles, perdón, de la tribu de Quraysh. Lo que sucede era que el profeta Muhammad predicaba el Islam a los nobles de la tribu de Quraysh. Y imagínense, si los nobles de la tribu de Quraysh, que gobernaban Quraysh, ¿no? En aquel momento, o sea, hubieran eh, abrazado el Islam, pues el Islam se habría extendido, ¿no? Los musulmanes no se habrían, digamos, no habrían sido torturados, ¿no? Adorarían a Dios en paz. No tendrían que mirar a Absinia y luego a Medina. Entonces, lo que pasó que él tenía esperanza en que ellos se convirtieran y vino Ibn Maktum, que era ciego, y interrumpió al profeta, ¿no? Lo interrumpió porque quiso aprender, digamos, quiso aprender y también beneficiarse con las enseñanzas del profeta. Entonces el profeta, o sea, como Dios dice aquí, ¿cómo sabes que no quería purificarse aprendiendo de ti el conocimiento o beneficiarse con tus enseñanzas? En cambio, al soberbio le dedicaste toda tu atención, ¿no? Es decir, se refiere a los nobles de... pero tú no eres responsable si él rechaza purificarse de la idolatría, ya que tu obligación solo es transmitir el mensaje. En cambio, aquel que se presentó ante ti con deseos de aprender, teniendo temor de Dios, se refiere al ciego, te apartaste de él, te apartaste de él, no lo vuelvas a hacer, porque este mensaje es para toda la humanidad. Quien quiera que reflexione y obre acorde a él, ¿no? Entonces, miren, que Dios le llamó la atención al profeta Muhammad, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, eso podría ser, digamos, palabra de Muhammad. Y miren, también, nunca, siendo ese libro la palabra de Dios, nunca el profeta Muhammad podía decir al final, no, ¿saben qué? Era una mentira, digamos, estaba bromeando con ustedes. No, sino él en varias, o sea, hasta en batallas, estaba a punto de entregar la vida, ¿no?
También sus compañeros que eran musulmanes, o sea, o que se convirtieron al Islam, que antes no lo eran, y después sí, también ellos murieron, ¿ya? Y combatieron. ¿Ustedes piensan que uno combate por algo, por una duda, por una mentira? No, sino es por algo que es verdad, por algo que es verdad. Y no es por algo material, no, es por la fe, es por la fe. Y ellos se dieron cuenta, llegaron a saber la verdad de esta fe, ¿no? La verdad de esa religión, de que sí esa es la religión, ¿no? Y de que sí es de Dios, de que el Corán es de Dios, ¿no? Por eso el Corán los ha cambiado 100%, sin grados, ¿no? Eran incrédulos que dedicaban actos de adoración a las estatuas, pero se cambiaron completamente, por completo, ¿no? Entonces, el, ¿por qué? Porque es el Corán. El Corán cambia. ¿Cómo, qué es lo que Dios dice? Dice, este Corán es un milagro de su Señor. Es un milagro. Lo que hace el Corán en la gente, en el interior de la gente, en el exterior también de la gente, es increíble, increíble. De hecho, ustedes es un argumento de la autenticidad del Corán. Los musulmanes, hermanos, hermanas que están aquí conmigo, ustedes son argumentos. Si el Corán no hubiera sido palabra de Dios, si el Islam no hubiera sido la religión verdadera, no habrían dejado el catolicismo, el cristianismo o, digamos, lo que creían y venir al Islam. Y además, el Islam es mal visto. Pero a pesar de esto, ¿no? Ustedes optaron, o sea, eligieron el Islam como religión. Ustedes escuchan siempre que la mujer musulmana o que la mujer en el Islam es maltratada, ¿no? Es, digamos, es sumisa. Bueno, ustedes saben que son conceptos erróneos, ¿no? Y es falso. Y a pesar de esto, ustedes optaron o sea, eligieron el Islam como religión, como forma de vida. Más bien ustedes, las mujeres, se pusieron el hijab. Ustedes mismos, y son suficientes. Ustedes son argumentos de la autenticidad del Corán, de que es palabra de Dios, ¿no? Entonces, sigamos. Allah subhanahu wa ta'ala también dice en el Corán, di Muhammad, diles, si los seres humanos y los genios se unieran para redactar un texto similar al Corán, no podrían lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente. El Corán era el milagro más grande que tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque era la palabra fuerte, ¿no? Era el reto, ¿no? Era un reto para los árabes que tenían un buen lenguaje y un nivel alto de idioma árabe. Eran poetas, eran grandes oradores, ¿no? Debido al nivel de idioma árabe clásico que tenían. Y el Corán era el reto para ellos. Si ustedes, ¿no?, tienen un buen nivel de idioma árabe, aquí está el Corán, que tiene un nivel superior que el de ustedes, ¿no? Entonces, de hecho, las palabras del Corán, ¿no?, eh, eran, eran el argumento, eran argumentos, ¿no?, para la conversión de varios árabes. Porque sabían que esto no puede ser palabra de una persona, porque nunca lo han escuchado, porque conocen a todos los oradores, conocen a todos sus poetas, ya que había un mercado que se llama Uqad, en que se reunían, ¿no?, para, digamos, eh, o sea, cada uno dice su poesía, perdón, su poema, o ahí se competían quién dice algo bueno, quién dice algo mejor. Y todos se conocían, pero nunca escucharon una palabra como la del Corán. Entonces, varios de los que se convierten al Islam en la época del profeta Muhammad es por el Corán, por darse cuenta que el Corán es palabra de Dios, o que el Corán no es palabra de Muhammad, ni de Muhammad porque lo conocen años, ni de otra persona porque conocen a todos sus oradores, ¿no? Ya que se conocían y se reunían. Entonces, si no es, sí, como dice Muhammad, es de Dios. ¿Y quién es este Dios? Y comenzaron a conocerlo.
¿ya? Y que no es como el Dios que ellos adoraban, estatuas, ¿no? Que ellos mismos podían hacer con sus manos, sino es el creador de los cielos y la tierra, el que desciende la lluvia, el creador del sol, etcétera. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala aquí los reta. Diles, si los seres humanos y los genios se unieran para redactar un texto similar al Corán, no podría lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente. Y nunca pudieron, o sea, pudieron redactar un texto similar al Corán. ¿Y qué es lo que Dios les dijo después? Les dijo, o cuando dicen, Él lo inventó, diles, si es verdad que un ser humano puede escribir algo tan maravilloso, escriban ustedes 10 suras, 10 suras, ya no es texto igual que el Corán, 10 suras inventadas como esta, y preséntenlas, y convoquen a quienes puedan para que los auxilien en vez de Dios, si es que dicen la verdad, pero nunca pudieron. ¿No? A pesar de que eran grandes oradores, eran grandes poetas, ¿no? Era la lengua materna, era el idioma árabe clásico del Corán, solo que el Corán es superior. Entonces, ¿en qué se diferencia el Corán, ¿no? El idioma o el nivel del lenguaje del Corán, o lingüístico del Corán, ¿en qué se diferencia con el nivel de los árabes en aquel momento, a pesar, o sea, de que sí tenían un buen nivel? Se diferencia en varios aspectos. Primero en la retórica, que el Corán, el estilo en que está escrito el Corán o el estilo del Corán es retórico. ¿Qué quiere decir la retórica? Dice aquí, es arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Arte, ¿qué es la retórica? La retórica es arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. De hecho, los que entienden el árabe, los que leen el árabe, sienten un deleite cuando leen el Corán, ¿no? O sea, eh, eh, tiene un sabor, subhanallah, tiene un sabor, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes milagros digamos, del Corán, ¿no? Uno de los grandes milagros del Corán. También, Allah subhanahu wa ta'ala reta a todos los seres humanos. A ver, encuentren un error en el Corán. Nadie. Desde que el Corán fue revelado al profeta Muhammad hasta el día de hoy, y será hasta el fin del mundo, nadie pudo, o sea, sí, varios sí buscaron, ¿no? Y dijeron, ese es un error, pero los estudiosos del Corán, pues dieron una respuesta que ustedes están equivocados, no es así, sino es así, 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 y fueron derrotados, ¿no? Fueron derrotados. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice, Alif Lam Mim, este es el libro del cual no hay duda. Es guía para los que son conscientes de Dios y le temen devocionalmente. Hablando de la guía, de que el Corán es guía, sí. El que toma el Corán de corazón, ¿no? Para encontrar la guía, la encontrará. Como les decía, ustedes son un gran argumento, ¿no? La encontrará. El Corán es guía a la gente hacia el buen camino, ¿no? El Corán es misericordia, sí es misericordia. Es cura, sí es cura para los corazones, ¿no? Para cualquier enfermedad, la envidia, hasta las enfermedades, digamos, como por ejemplo el resfrío, como por ejemplo, bueno, cualquier enfermedad, pero eso sí, se requiere mucha fe y, y también o sea, una gran sinceridad con Allah subhanahu wa ta'ala, una gran fe, una fuerte fe, digamos, que hay que tener en el Corán. Eh, también entre los argumentos del Corán, sí, los argumentos del Corán o los milagros,
es que el Corán tiene o informa sobre hechos que sucederán en el futuro y sucedieron. Hay dos ejemplos. Uno es el ejemplo del tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, ¿no? En este versículo que ustedes están viendo conmigo, dice Dios, en el capítulo 111, maldito sea Abu Lahab y que perezca. No le servirán de nada su poder ni sus bienes materiales. Será arrojado en el fuego llameante junto con su mujer, la que acarreaba espinas, que llevará en su cuello una cuerda de fibras de palmera. ¿Qué es lo que pasó? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía cuatro tíos, cuatro, ¿no? Abu Talib, ¿ya? Que era el que apoyaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y era uno de los nobles de la tribu de Quraysh, ¿no? Eh, Su tío Hamza, al-Abbas, esos dos, sí, eran musulmanes al final. Abu Talib no, murió sin ser musulmán. Y Abu Lahab era enemigo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, Abu Lahab, que era el tío del profeta Muhammad, tío paterno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ok, Olis, al final damos chance para las preguntas, por favor. Apunten sus preguntas si quieren. Él era enemigo del profeta Muhammad, ¿no? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala reveló al profeta Muhammad sallam esta sura que informa que Abu Lahab morirá sin ser musulmán y así tendrá el fuego, tendrá el infierno como destino en la otra vida, ¿no? Será castigado. Entonces, Abu Lahab pudiera, pudiera desmentir el Corán, desmentir a Dios, desmentir a su sobrino, al profeta Muhammad, pero nunca lo pudo hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo ha informado, ¿no? Dios lo ha informado, ¿no? Porque Dios, el creador de Abu Lahab, de todos los seres humanos, Dios es el conocedor y el que sabe todo lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Dios lo ha informado. Si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubiera informado esto, pues será un gran reto, ¿no? Que ya el profeta Muhammad estaría, digamos, estaría muy preocupado porque en cualquier momento Abu Lahab viene y le desmiente, mira, ya yo soy musulmán, ¿no? ¿Qué es lo que me dijiste? Que ya no lo voy a hacer, ahora ya lo soy. Señores, miren, ya lo desmentí, yo soy musulmán. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Pero él nunca lo dijo, y murió sin ser musulmán, ¿no? Entonces, este sí, digamos, digamos, lo que Allah subhanahu wa ta'ala informó, ¿no? Que va a suceder en el futuro. Y sucedió. Murió Abu Lahab sin ser musulmán, ¿no? No solo él, sino también su mujer que dice aquí. Junto con su mujer, la que acarreaba espinas, que llevará en su cuello una cuerda de fibras de palmera. El otro ejemplo es de los bizantinos. Como ustedes saben que en la época del profeta Muhammad anteriormente eran dos imperios grandes, los bizantinos y los persas. ¿Qué es lo que Dios dice? Aquí Dios informa, pues sí, de que, bueno, aquí, como aquí dice, Alif Lam Mim, los bizantinos fueron derrotados. Ya, fueron derrotados. ¿Qué dice aquí? Bueno, por los persas, ya, por los persas.
Dice, los bizantinos fueron derrotados en el territorio árabe más bajo, pero después de esta derrota, ellos, los bizantinos, vencerán. Miren, el verbo vencer es en futuro, vencerán, dentro de 3 a 9 años. Todo ocurre por voluntad de Dios. Tanto la anterior derrota de los bizantinos como su victoria futura. Ese día los creyentes se alegrarán por la victoria de Dios. Él concede la victoria a quien quiere. Él es el poderoso y el misericordioso. Entonces, miren, aquí o sea, esas aleas fueron reveladas al profeta Muhammad sallam años antes de la victoria digamos, de los bizantinos, ¿no? Que iban a tener, digamos, con los persas. Y eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido. Años después, como dijo, entre 3 a 9, ya, sí, los bizantinos derrotaron. Antes eran derrotados y ahora derrotaron a los persas. Entonces, imagínense, es algo increíble, o sea, que uno puede informar sobre esto, sobre un suceso como, o sea, que va a ser en el futuro como este, ¿no? Son dos imperios que se van a combatir y los que van a vencer son los bizantinos. Estos son dos ejemplos, y hay varios, ¿no? También el, eh, uno también de los argumentos, antes de seguir con los milagros del Corán, uno de los argumentos de que el Corán es palabra de Dios es que, tenemos que terminar, porque no, el tiempo ya se va. Es que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que estaba buscando seguidores, si el asunto era en su mano, ¿no? Como se dice, eh, eh, si era en su mano, como se dice, pues le habrían seguido muchas personas, pero no era en su mano, ¿no? Entonces, eh, si no era de Dios, era el Islam, el Corán, la religión era de Dios. Entonces, él solo era seguidor también de lo que Dios le decía, de lo que Dios le decía. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Ya? Entonces, también el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fue bloqueado. 3 años, imagínense, 3 años, ¿no? Su clan fue bloqueado en una zona, ¿no? Ahí cerca de la ¿no? Meca, ¿ya? Y varios de ellos fueron, o sea, muertos por hambre, niños y mujeres y personas enfermas, etcétera, y no tenían comida, ¿no? O sea, si era una mentira el Corán o el Islam, ¿no? Habrían tenido o sea, tanta paciencia, imagínense, o sea, lo que, eh, o sea, lo más valioso que uno tiene es su vida, pero esa gente llegaron hasta entregar la vida por el Islam, ¿no? O teniendo paciencia de hambre y murieron por hambre, o o sea, defendieron el Islam. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, entonces Allah subhanahu wa ta'ala los ha retado a los árabes de que redacten un texto como el Corán, no pudieron, luego 10 capítulos no pudieron, luego un capítulo no pudieron, y luego un versículo y no pudieron. No pudieron. También el, sí, el Corán tiene milagros en las leyes, perdón, en las leyes que el Corán o que Dios establece, ¿no? Que esas leyes, miren, han pasado más o menos 1500 años, ¿no? Desde el inicio desde la revelación del Corán, ¿ya? Y sus leyes son válidas, ¿no?
en varios países, no solo en varios países, hasta en otro, no solo en varios países musulmanes o en todos los países musulmanes, sino en países no musulmanes. ¿Acaso no hay musulmanas que se ponen el hijab? ¿No? Esa no es una ley del Islam. ¿Acaso no hay musulmanes que rezan en países no musulmanes? Como por ejemplo en nuestro caso aquí. ¿Acaso no rezamos, no hacemos el rezo del viernes, no hacemos las dos fiestas, no trabajamos normal y seguimos las enseñanzas del Islam? Sí, porque son válidas, son de Dios. Una ley no puede ser válida, o sea, durante 1500 años, y sobre todo en este momento de la tecnología más avanzada, ¿no? Y el Islam sí está presente. El Islam sí está presente en Europa, en Estados Unidos, en la política, en el parlamento, en la prensa, en todo está presente el Islam, ¿no? Porque sí, el Islam tiene el poder de mantenerse, tiene el poder de mantenerse, porque es de Dios. Si fuera de ser humano, obviamente, ese tiempo ya se habría desaparecido. Entonces, encontramos que las órdenes del Corán, por ejemplo, sí enseñan el bien. ¿Qué es lo que enseña el Corán? ¿Qué es lo que ordena el Corán? El creer en Dios, eso es bueno, creer en solo Dios, ¿no? En vez de varios dioses, ¿no? Vimos los argumentos de la existencia de Dios. ¿Qué es lo que enseña o ordena el Corán? El rezo sí es bueno, ¿no? O sea, te da tranquilidad, paz, ¿no? Te corrige, etcétera. El Corán, ¿qué es lo que ordena? El ayuno para valorar lo que tenemos, para apreciar la comida que tenemos, para sentir y vivir lo que sienten y viven los pobres, ¿no? Y así compartir lo que tenemos con ellos, es bueno, ¿no? Es bueno para saber, digamos, apreciar lo que tenemos, la comida, el agua y todo eso. El zakat, que es la caridad, es bueno, ayudar a la gente. El hajj, ir para conocer o para, digamos, ir como, o sea, como si fuera un viaje a la otra vida, si tienes las posibilidades económicas y físicas, y conocer a otras personas de otra cultura, ¿no? Y que todos somos de la misma religión, aunque somos diferentes en origen o en color o en raza o lo que sea, o en idioma, pero somos musulmanes, somos de la misma religión, o creemos en el mismo Dios, en un solo Dios, seguimos al mismo y a un solo profeta, ¿no? Entonces, todo lo que el Islam ordena el hijab, ¿no? Como Allah subhanahu wa ta'ala dice, para que no sean para que no sean molestadas, que sean reconocidas como religiosas, que no sean molestadas, ¿no? Por eso existe el acoso sexual, ¿no? Y existen muchas cosas, ¿no? La violación, etc. Entonces también el Corán habla de varios milagros científicos, o sea, como como no hay tiempo, o sea, iba a leer algunos comentarios de este libro, tal vez les podría mandar al grupo para que lean, pues habla del origen del universo, habla del cerebro, habla del desarrollo del embrión humano, ¿no? El Corán informa sobre todo eso. Y en la época del profeta Muhammad sallallahu, el profeta Muhammad y nadie tenía los medios o, digamos, máquinas o tecnología para saber todo esto, para saber las etapas del embrión humano, del desarrollo del embrión humano, ¿no? Entonces, para saber sobre las montañas, para saber sobre muchas cosas, ¿no? Sobre los cielos, para qué sirven las estrellas, etcétera, ¿no? También el Corán tiene un milagro psicológico, es decir, aquellos que lo escuchan o que lo leen sienten paz y tranquilidad, sienten paz y tranquilidad. Aquellos que también buscan guía y rectitud, la encuentran en el Corán, ¿no? Entonces, de hecho, varios de nosotros, pues, gracias al Corán, hemos cambiado muchas cosas en nosotros. Muchas cosas se han cambiado en nosotros, ¿no? La forma de cómo hablamos, de cómo nos sentamos, ¿no? Nuestro comportamiento en general, ¿no? Entonces, esto, digamos, y también lo que el Corán prohíbe es porque tiene un daño, prohíbe bebidas alcohólicas, prohíbe la fornicación, ¿no?
que genera, digamos, cáncer, SIDA, que hijos sin querer, hijos sin padres, y que después son ellos delincuentes, ¿no? O sea, porque quieren tomar una venganza de la sociedad, porque ven a otros niños con padres y ellos no tienen padres, ¿no? Entonces, siempre, digamos, y por eso, pues, acuden a la delincuencia, ¿no? Como una forma ¿no? de venganza, etcétera. Entonces, estos son, a grosso modo, los argumentos de que el Corán es palabra de Dios, ¿no? Traté de hacer, o sea, o mencionar lo más importante, pero en verdad el Corán, si alguien desea eh, conocer si es de Dios o no, que lo lea, ¿no? Aunque sea en español, sí, lo mejor es en árabe, obviamente, ¿no? Estudiarlo, leerlo en árabe, pero en español también tiene, inshallah, algo que se puede, que puede tocar el corazón de esta persona si lo hace, si lo toma del corazón. Ahora pasamos a las preguntas que decía la hermana Yolis. Quería hacer una pregunta, creo. Hermana Yolis Morales. Sí, profesor, con todo respeto y perdón por mi ignorancia, ¿qué diferencia hay entre la Torá y el libro sagrado del Corán? Y también hace un rato usted decía que no había esa tecnología para que lo supieran los demás sobre los cielos, las estrellas, la luna, los satélites, pero hay que recordar que hubo una comunidad de los esenios donde ellos tenían mucha sabiduría. ¿De los qué? Los esenios, ¿Cuándo existieron esos? no sé bien en qué año es lo que quería preguntarle, si fue primero los esenios. Se dice que de ahí viene Jesús o Yeshua. Bueno, en verdad no sé nada al respecto, De pero lo la que puedo decir, comunidad de los esenios, que son los que guardaron los libros que ahora les llaman apócrifos, que se encontraron en Qumran. mm, pero lo que le puedo decir que, bueno, en primer lugar, la diferencia entre el Corán y la Torá, eh, nosotros los musulmanes creemos tanto en el Corán como en la Torá como palabra de Dios. Pero la diferencia es que el Corán es el único libro sagrado que existe actualmente, mientras que los libros anteriores, o sea, digamos, han dejado de serlo por desaparición, por tergiversación, cambio de texto, o sea, distorsión, ¿no? Por la iglesia, por los religiosos, y eso Dios lo menciona en el Corán. Y también el otro asunto que usted dijo que, bueno, es que hasta nosotros, los seres humanos, actualmente, recién han descubierto o sea, muchas cosas científicas hace como 20, 30 años, ¿no? Antes no podían porque no había la forma, por ejemplo, de cómo llegar al espacio, ¿no? O cómo, para entender muchas cosas astronómicas, cómo llegar digamos, arriba o sea, no había la forma. Nunca existió en la historia de la humanidad, digamos, o sea, algo con el que se puede subir arriba, ¿no? O volar. De hecho, o sea, hablamos de que, por eso decía que también no había la forma de cómo saber que el embrión humano se desarrolla, o sea, por ejemplo, al principio es así, es semen, luego es como un coágulo de sangre, ¿no? Luego es, digamos, como dice aquí, dice, en verdad creamos al hombre de una esencia extraída del barro. Luego hicimos que fuera una gota dentro de un receptáculo seguro.
Luego transformamos la gota en alaqa. Alaqa es decir, un coágulo de sangre, algo que cuelga, creando un mudga. Mudga es sustancia como masticada. Entonces aquí habla de las etapas del desarrollo del embrión humano. Entonces todo eso solo se podía saber a través de o sea, de los medios de tecnología. Muy bien, gracias por contestar a mi pregunta. De nada, de nada. ¿Alguna pregunta más antes de terminar? Ok. Entonces, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé más conocimiento y que Allah subhanahu wa ta'ala nos abra siempre la mente y el corazón. Eh, y inshallah, hasta el lunes, que tengan una buena noche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas